Hoy día les voy a hablar de lo importante que es de qué estoy haciendo hoy día. Entonces alguien podría llegar y preguntarte, ¿qué estáis haciendo? O en un tono mucho más amenazante y agresivo, ¿qué estáis haciendo? Va a variar, va a importar y obviamente va a intencionar lo que el otro quiera preguntar. No, lo importante de esto es que de alguna forma algo tenemos que estar haciendo. En algunos casos, el hacer nada también se estará haciendo algo. Lo importante es que tú intenciones el actuar. Voy a poner un ejemplo. Hoy día me voy a tomar el día libre. Este año voy a tomarme un año sabático. En un mes más voy a tomar vacaciones. Lo importante es que yo decida y sobre esa decisión me comprometa y la actúe. En caso contrario, voy a esperar a que la vida me pase y voy a ser o voy a dejar de ser el protagonista de mi propia historia. Entonces, este podcast va a ir dirigido especialmente a qué estoy haciendo hoy en día y cómo puedo ir maniobrando para poder elegir cuáles son las mejores decisiones, qué elijo, cómo elijo, cuándo elijo, etc. Entonces, vamos a partir primero hablando de qué estoy haciendo hoy. Algunos de ustedes puede que estén criando niños, que es la etapa en la que me encuentro, al igual que muchas otras personas, especialmente en nuestro círculo. También puede que esté sembrando, y con eso me refiero a el trabajo y a sentar las bases para que yo pueda sostener un estilo de vida, pueda pagar cuentas, pueda en algunos casos ahorrar, pueda salir de vacaciones, etc. Cada cual verá lo que elige. Y lo importante es que de alguna manera tenemos que tomar conciencia de que el hacer algo es hacer que las cosas ocurran, que se está moviendo la vida. Entonces, por lo mismo es importante que yo pueda ser capaz de elegir qué es lo que quiero y hacia dónde voy. En este sentido, resulta fundamental tener claro cuáles son mis intereses, qué cosas me gustan. Si no sé qué cosas me gustan, eso lo veo harto en mi consulta. Bueno, Aristóteles dijo, nosotros no nacemos sabiendo, sino que aprendemos haciendo. Por ende, yo no nazco sabiendo andar en bicicleta, sino que aprendo a andar en bicicleta porque en algún minuto se me ocurrió andar en bicicleta. Entonces, para yo aprender a hacer cosas, necesito intentar, necesito probar, necesito experimentar. Yo sé que esta es harta información, yo estoy yendo de lleno al tema principal, quizás me voy yendo por la rama, ese es mi estilo. La idea es que ustedes mismos vayan pensando en esto que les voy diciendo y resuenen con algo que les haga sentido. Entonces, lo ideal es que ustedes vayan pensando en qué les gusta hacer y que lo intenten y que después de probar digan, esto me gustó, esto no me gustó, para responder a la pregunta inicial que les decía, que es ¿qué estoy haciendo? Entonces, para que lo que yo haga tenga sentido, ya sea descansar, ya sea salir de vacaciones, ya sea invertir en un trabajo, en un nuevo hijo, en un proyecto de casa o un nuevo colegio, un nuevo trabajo, lo que sea, de alguna forma tengo que tener claras estas cosas. ¿A qué me refiero con estas cosas? A las cosas que me gustan. Entonces, para hacer un resumen breve de lo que les estoy contando, primero es importante hacer cosas. Segundo, es importante que esas cosas tengan sentido para mí. Y tercero, y que yo diría que es lo más importante, es la sensación de logro de que estoy haciendo esas cosas. Como yo sé que lo que estoy haciendo se logra, porque me siento bien, porque me siento satisfecho. Puedo haber pasado, como por ejemplo, una noche de largo o haberme quedado hasta tarde trabajando con algo y si bien al día siguiente estoy cansado, me siento tranquilo, me siento contento, me siento orgulloso, etc. Entonces, hagamos cosas para que nos resulten, para que nos vaya bien, para que nos movilicemos y para que realmente seamos un aporte en esta vida, porque incluso cuando yo descanso estoy recuperando energía y estoy tomando fuerzas para volver a intentarlo un día más. Ojalá que esto les haga sentido. Al igual que la vez anterior, voy a aclarar algo que me parece importante mencionar, que es cuando hay personas que se quedan con la idea solamente de querer hacer algo, eso se llama intención, eso no es acción. La intención es cuando a mí se me ocurre la brillante idea, sobre todo a los emprendedores, de hacer algo que suene increíble, que se siente bacán, pero si yo no lo aterrizo y no lo concreto, solamente quedo en la intención y no en la acción.
Entonces, esto es pelea básica de parejas, relaciones padre-hijo, etc. Cuando el otro le exige a uno que se haga cargo, que concrete, oye, pero ¿cuándo lo vaya a hacer? ¿Cuándo vaya a partir? Etc. Entonces, lo importante, como les decía antes, es que hacer algo implica acción, más que la intención. Entonces creo que eso puede ser relevante al momento de decidir qué vamos a hacer, más que a intencionar. ¿Y cómo qué cosas crees tú que normalmente lo que le pasa a alguien cuando tiene la intención pero le dificulta tomar la acción? Hay un psicólogo de apellido Prochaska que hablaba de las etapas del cambio y en algún minuto hablaba de la precontemplación, la contemplación, la preparación y luego viene la acción y el mantenimiento y finalmente el cambio ocurre. Entonces, cuando nosotros estamos en la contemplación o en la precontemplación, todavía no vemos la necesidad de actuar, sino que simplemente vemos, Nico, la idea de que hay algo que podría suceder. Entonces, lo importante es pasar a la preparación y finalmente a la acción en esta línea, en estos primeros 4 pasos, porque lo importante es el hecho. Eso es lo que realmente podemos medir y podemos decir, sí, él dijo que iba a hacer esto y lo hizo. Más que a mí me suele pasar mucho y que lo veo de gente que dice, oye, sí, lo que pasa es que yo voy a hacer esto, jamás lo hizo. Yo para esas cosas soy bien Asperger y me quedo con la idea, sí, me acuerdo que tal persona me dijo que sí, ir de viaje, que tal persona iba a concretar este proyecto, que tal persona iba a empezar, por ejemplo, a construir su casa o que iba a comenzar estudios, típica fecha ahora, marzo, abril, que uno comienza con algún estudio superior o lo que sea, típico para las personas que están en nuestra edad, época de la vida, de los 40 y tantos. Entonces eso, creo que es relevante tu pregunta porque es importante separar eso y ojalá aterrizar las maravillosas ideas que se nos ocurren a un plan que pueda concretar idealmente en el corto plazo. Como les digo, lo importante es el sentir esa sensación de logro, sentir que los objetivos que nos planteamos en algún minuto se van cumpliendo y también algo que creo que es muy relevante y que ayuda mucho a alejarnos de las peleas y los conflictos con otras personas y con uno mismo son los límites, o sea, poner límites a los sueños que tenemos. Entonces, por ejemplo, me quiero construir una casa, ya el límite va a ser de aquí a 2 años. O quiero estudiar y voy a tomar la decisión de aquí a la próxima semana, especialmente ahora que ya estamos en el mes de abril y que es importante hacernos cargo si es que todavía podemos hacerlo. Yo creo que ya estábamos medio pasados, habría que pensar en el segundo semestre probablemente. Pero eso, creo que de las cosas que hemos estado hablando ahora, algo les puede resonar y algo les va a hacer sentido para que tengan una semana distinta, para que puedan reflexionar y como les digo, con mucho cariño, ojalá que esto les motive, los deje dando vuelta y de alguna forma los incomode también justamente para movilizarse, salir de su zona de confort y hacerse cargo de sus vidas. Si por alguna razón se les ocurre preguntar, quieren que toque algún tema en particular o simplemente quieren opinar, agradecer, cuestionar, hacer alguna crítica constructiva, pueden dejarnos comentarios acá en el mismo canal de YouTube, en el video que hayan visto, en el capítulo del podcast. También pueden contactarnos por las redes sociales, por algún mensaje directo. Hay un teléfono también y lo que necesiten, aquí con mucho cariño, feliz de seguir siendo un aporte. Seguimos con los blogs de los días lunes, que lo profundizamos el día martes. La semana pasada les compartí un recopilatorio de todos los blogs del año pasado y los anteriores con los cuales comencé a escribir. Y si alguno de ustedes tiene algún tema o algo que les haga sentido, me lo dicen y con todo cariño y también con mucho profesionalismo vamos de lleno a tocar ese tema. Muchos de ustedes saben que yo soy disperso, me puedo ir por las ramas fácilmente y tengo que poner mucho esfuerzo y concentración en poder hablar claro y que se entienda. Así que bueno, ojalá que les haga sentido. Recuerden que lo importante es hacer cosas y ojalá que venga intencionado desde nosotros mismos, porque muchas veces nos puede mandar la pareja, nos puede mandar un jefe, nos pueden mandar los hijos o también nos puede mandar la vida con todos los pendientes y todas las cosas que hay que hacer. Eso, que tengan un buen día, una buena semana y nos estamos viendo en el próximo capítulo de este podcast semanal de los días martes. Chao, que estén bien.